Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Fiji TV en redes sociales? Soy Javier Figueroa y bueno, estamos en nuestro espacio de entrevistas tema libre. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Carlos Venegas Arteaga. Él es líder del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Guayaquil, ¿no? Lo que conocemos también como Hospital del Suburbio. Bien, doctor Venegas, bienvenido a Fiji TV. El día de hoy vamos a conversar sobre las varices, esta condición que es pues muy común, ¿no? Más que nada que me parece que en las mujeres mayores, mujeres adultas. Pero bueno, sobre eso vamos a conversar precisamente con el doctor Venegas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos por el principio. Las varices. ¿Por qué se ocasionan? ¿Qué pasa en el cuerpo de la persona para que se produzcan las varices? Sí, mire, hay que tener en cuenta que la circulación tiene arterias, venas y vasos linfáticos, ¿sí? Ambas funcionan a diferentes presiones, ¿sí? Las arterias que llevan la sangre oxigenada funcionan a una alta presión porque tienen que llevar a todas las células del cuerpo el oxígeno y los nutrientes, mientras que el eje venoso funciona a una baja presión, ¿bien? Ah, Entonces, como somos seres bípedos, estamos de pie aproximadamente 8 o 10 horas al día. Esa sangre tiene que vencer a la presión atmosférica. Y recordemos que tenemos por encima de nuestros 780 milímetros de mercurio. Y esto va a comprimir cualquier cosa que esté bajo él. Como no es la suficiente presión que no la sentimos, pero sí la siente el eje venoso, el cual tiene a lo mucho una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio. Entonces la sangre tiene que subir contra una presión muy alta. ya, Entonces, ¿qué ocurre con las venas? ¿Cómo la sangre llega por ejemplo, desde las piernas hasta el corazón? Esto se debe a que a que las venas tienen válvulas. Entonces, las válvulas funcionan compartimentalizando el eje venoso, es decir, que esa presión mínima alcanza para que la sangre suba de escalón en escalón. Por ya. ende, y así llega hasta el tórax para poder llegar a los pulmones y oxigenarse nuevamente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas válvulas no funcionan de una forma correcta? Ocurre lo que se llama un reflujo. La función de la válvula, como toda válvula, es permitir el paso de un flujo de un lado a otro y no en viceversa. Entonces, la presión atmosférica empuja todo el tiempo a esta sangre hacia atrás. Entonces, cuando la válvula no funciona de una forma óptima, ocurre lo que se llama el reflujo. Es decir, la sangre sube y cae nuevamente porque la válvula no coapta de una forma óptima y la sangre regresa. Entonces, ese reflujo crónico durante días, semanas, meses y años va a provocar un aumento de la presión venosa, provocando lo que se llama una hipertensión venosa, y es esta la causa de las varices, ya que las venas no tienen paredes gruesas como las arterias. Si estas venas son sometidas a una alta presión durante mucho tiempo, se dilatan formando las varices. Bien, doctor. Ahora, em, ¿qué señales hay en el cuerpo para que la persona vaya viendo, oiga, me va a dar varices? Porque le digo esto porque eh, hace algún tiempo tenía un familiar, era un niño prácticamente, un jovencito, y a él le diagnostican varices en las piernas, ¿no? Ujú. Tenía ya las señales, digamos así, de que iba a desarrollar varices. Y afortunadamente, pues lo trataron desde muy jovencito y le curaron pues esta situación. Por eso le pregunto, este tema no es exclusivo de las mujeres adultas, ¿no? No, por supuesto. Hay pacientes que tienen trastornos de las válvulas de forma congénita y pueden causar varices desde edades muy tempranas. Por suerte es raro eh, 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 esta patología. Ya. Es más frecuente, sí, como usted lo dijo, en mujeres, no necesariamente adultas. Inclusive ya desde jóvenes, las mujeres
pueden sufrir de varices. Inclusive no he visto nadie que no tenga por lo menos una arañita en las plantas de los pies, que es que son las primeras manifestaciones de la enfermedad venosa. Ya. Si bien es cierto, tiene clasificaciones según su severidad, pero lo más frecuente es en las mujeres. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen efectos deleterios sobre las válvulas, provocando su temprana disfunción. Y más aún, cuando esta mujer tiene familiares, mujeres con varices, lo más probable es que tenga varices. Y tenemos factores de riesgo que provocan la aparición de varices. El estar de pie muchas horas al día, el usar tacos, ¿sí? El no hacer actividad física, el usar hormonas como por ejemplo para anticoncepción, ¿sí? Todos estos factores de riesgo provocan la aparición más precoz de varices, no tanto en gente grande, sino en gente joven. Regularmente, los síntomas se provocan o son causados por lo que había comentado, por una alta presión que se va a manifestar más que noche. Por las mañanas no va a haber mucha sintomatología porque la presión venosa está baja, pero cuando estamos de pie, básicamente es un tubo de agua, ¿sí? Que está de pie y por ende la presión de la atmósfera ejerce su acción sobre las venas distales de las piernas, provocando que la presión aumente en el día. Por eso es que los síntomas se producen regularmente tarde y noche. ¿Y cuáles son los síntomas? Dolor, sensación de peso, calambres, o sensación de hormigas en pierna. Es decir, nunca el dolor es exactamente igual todos los días. Cambia, o sea, no y es una de las características de la enfermedad venosa. Ya. Ahora, ¿tiene que ver algo, por ejemplo, también la alimentación en esto o no? Regularmente no, la verdad, no hay ningún factor alimenticio que provoque la aparición de varices, es decir, no existe ninguna asociación. Como le comenté, más que todo son problemas mecánicos de las válvulas que se provocan por efectos genéticos, por el género femenino o en sus efectos directos factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que regularmente, como ya he comentado, las mujeres siempre tienen por lo menos una arañita por ahí. En Ya. cambio, los hombres no lo tenemos. Una, porque no tenemos estrógenos, ¿sí? Pero sí diversos factores como el sobrepeso, como el sedentarismo, pueden provocar la aparición de varices. Y las varices son más severas en varones que en las mujeres. Ya. Ahora, ¿qué tratamiento se sigue? Me parece que incluso hay una intervención quirúrgica, ¿no? Para solucionar el tema, pero me imagino que eso ya es en casos extremos. Claro, lo que primero hay que hacer siempre con un paciente que tenga arañitas inclusive y síntomas, hay que hacer un ecodoppler de las venas de las piernas, Ya. ¿sí? El Doppler es un estudio en el cual por medio de ecografía se evalúa el flujo venoso y lo que buscamos siempre es el reflujo, es decir, ese flujo retrógrado que se provoca durante la bipedestación y dependiendo de la severidad el tratamiento regularmente es ablación, sea quirúrgica o por medio, o como se hace actualmente por medio de fibras que generan calor, sea por láser o por radiofrecuencia, que hacen también que la vena se oblitere. Oh, ya, 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 ya. Eh, También en alguna ocasión una persona, una señora conocida, ella era enfermera. Entonces usted comprenderá que el trabajo de esta persona pues era prácticamente todo el día de pie y ya siendo ya adulta, ¿no? Casi adulta mayor, se le empeoró, digamos, el tema de las varices. Yo recuerdo que ella se hizo operar. Me parece que es una especie como que se le drena, ¿no? La vena, ¿verdad? Y recuerdo que justo después tenía, pues, en el proceso de recuperación, vendaje, ¿no? En toda la pierna, porque el problema de ella era en las piernas, en ambas piernas. Y durante algún tiempo estuvo con vendajes alrededor de las piernas para recuperarse. Sí, claro. Una de los pilares del manejo de la insuficiencia
venosa de las piernas es la elastocompresión, es decir, las medias elásticas. Estas vienen graduadas en diversas intensidades de, de elasticidad, si le puedo decir. Es Ya, decir, las medias lo que hacen es comprimir a los tejidos blandos y comprimir a las venas. ¿Para qué? Para que la válvula que está dilatada coapte y funcione de una mejor forma y disminuya ese reflujo. ya, Cuando esta terapéutica no funciona, ahí entramos a hacer procedimientos de ablación, es decir, a sacar a la vena de forma quirúrgica, ¿sí? O en su defecto, como le había comentado, por medio de procedimientos endovasculares, es decir, metemos fibras dentro de las varices y, digamos así, se las quema por dentro ya. con, con medios físicos como por ejemplo el láser y la termocoagulación. Actualmente también hay otro tipo de este dispositivos que provocan una lesión mecánica y también se inyecta fármacos químicos que provocan la esclerosis de las venas. Ya, y precisamente para evitar esta situación, como usted lo ha dicho, pues no siempre se presentan estas arañitas, ¿no? Incluso le digo personalmente, en algún momento, cerca de los tobillos, yo también presentaba estas venas. Yo decía, parece que fueran varices, pero esto desapareció con el tiempo, no sé por qué, pero siempre este tema de las venitas que se resaltan, digamos así, puede ser una señal clara de que puede ser desarrollarse en varices, ¿verdad, doctor? Sí, sí, claro, como ya he comentado, las arañitas vasculares o también se llaman telangiectasias Ujú. son parte de la clasificación de la insuficiencia venosa, es decir, el hecho de tenerlas ya da el diagnóstico de un grado de insuficiencia venosa. Ah, ya. Leve, leve, pero bueno, dependiendo también de los hallazgos y los cambios tróficos de la piel. Porque hay dolor también, Existe, hay sí, cierto por dolor también. supuesto. Ujú. Exacto, lo que yo le comentaba, el dolor generalmente se produce en las tardes noche y no siempre es igual. Ya. Como prevención de varices existen medidas como por ejemplo el uso de medias elásticas que son profilácticas, ¿bien? Es decir, si yo tengo que trabajar muchas horas al día de pie, debo utilizar medias elásticas para prevenir la aparición de varices en el futuro. Si tengo varices y uso tacos, eso va a repercutir en la aparición de más varices. O sea, lo ideal sería usar tacos, pero tacos pequeños de última para no saltarse protocolos estéticos. Bien. Ajá. La actividad física también funciona mucho. ¿Por qué? Porque el músculo de las pantorrillas y de los muslos funcionan como una bomba. Es decir, cuando los músculos se contraen, cambia de volumen, comprimen a las venas, haciendo que el flujo sanguíneo de ellas también corra. ¿Sí? Es decir, el hacer ejercicio y el usar medidas elásticas son medidas muy efectivas para prevenir la aparición de varices. Y levantar, por ejemplo, las piernas en determinadas horas por determinado tiempo, ¿podría también de alguna manera servir o no? ¿O es un mito eso? No, o sea, funciona ya que eso hace que el flujo sanguíneo baje y disminuya un tanto la presión venosa. Pero si solo lo hacemos por unos minutos en el día, la verdad que no genera mucha, no es eficiente aquello. Lo que sí funciona es el uso de medidas elásticas. Ya. Y en cuanto a medicación, ¿hay medicación que también se envía para esto? ¿Se receta? Sí, 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 sí. En el mercado existen muchos fármacos que se denominan flebotónicos. Todos ellos tienen una función homeorológica y hacen que la pared venosa tenga un poco más de tono, es decir, que funcione tal vez un poco más. Recordemos que la pared de las venas no tiene mucho músculo, así que no es efectivo tampoco al 100% el uso de fármacos. Sí son buenos para disminuir la sintomatología cuando se asocia con arañitas. Ya. Y ahora, específicamente, las varices son a nivel de las piernas, ¿verdad? Más específicamente, digamos, de la rodilla hacia abajo o se puede dar en toda la pierna o en otras partes del cuerpo, doctor. Mire, anatómicamente tenemos en las piernas dos ejes venosos superficiales, que es la safena interna y la safena externa. Ambas son los troncos principales superficiales que
drenan el flujo venoso, pero todas ellas también se interconectan con el eje venoso profundo a través de venas que se llaman perforantes. Por ejemplo, la vena safena interna desemboca en la vena femoral a nivel de la ingle. Es decir, si la vena safena interna se vuelve insuficiente, van a aparecer varices desde el muslo hacia abajo. ¿Sí? Ah, Si la vena safena externa se vuelve insuficiente, la cual desemboca en la vena poplitea, es decir, a nivel de la rodilla, van a aparecer varices en la cara posterior de la rodilla, aunque también pueden hacerlo en la cara anterior de las piernas. bien, entonces. Bien, doctor, quisiera culminar la entrevista con alguna recomendación suya, ¿no? Porque muchas veces es común que las personas dejemos todo pues, como decimos, para última hora, ¿no? Y cuando ya vemos que estamos muy avanzado la situación de salud, ahí corremos al médico. Entonces, en ese sentido, pues, quisiera alguna recomendación de usted, en especial pues, para las damas que puedan estar presentando alguna señal de que tienen este problema. Claro, claro. Lo primero que se sugiere siempre es el uso de medias elásticas. Si ya se tiene arañitas, lo ideal es el uso profiláctico de medias elásticas, que pueden ser cortas o pueden ser largas. Cortas que llegan hasta la rodilla o largas que pueden llegar hasta la mitad del muslo o pueden ser medias panty también. ¿Sí? Es decir, si tenemos ya aparición de estas arañitas, lo ideal es siempre utilizar medias elásticas primero. Segundo, dermatología, lo ideal es usar los fármacos flebotónicos, ¿sí? Como, como tercera medida, son medidas higiénicas, es decir, más que todo, el uso el hacer actividad física, ¿bien? Por lo menos se debe hacer entre 30 minutos al día de actividad física durante por lo menos 6 días a la semana. ¿Por qué? Porque menos de 150 minutos de actividad física a la semana se lo considera como sedentarismo, es decir, tendría que hacer, se tiene que hacer más de 150 minutos a la semana de actividad física. Bien, y tercero, cuando existan todas estas sintomatologías, se debe buscar a los profesionales adecuados. En este caso, especialistas en flebología, en cirugía vascular, bien, o en cirugía cardiovascular, que también hacemos aquello. Bien, y para poder hacer diagnóstico siempre es necesario la ecografía, que es una herramienta valiosa para hacerlo. Pero desafortunadamente este método tiene una particularidad negativa, que es operador dependiente. Es decir, si lo hace alguien que no tiene experiencia en la patología, no va a tener los hallazgos necesarios. A mí me han llegado pacientes con ecografías hechas por médicos que no son especialistas, por, por personal que ni siquiera es médico y hacen doble, lo cual no es correcto, ¿sí? No. Entonces, lo ideal es siempre que el médico que va a tratar al paciente haga la ecografía para poder hallar específicamente lo que se va a buscar. Bien, bien. Porque finalmente esta situación puede, como tiene que ver con el tema de la presión de las válvulas, ¿no? Usted me comentaba del corazón, puede ser también señal de alguna otra afección más grave al nivel cardíaco. No, regularmente cuando existe falla cardíaca, sí existe una hinchazón de las piernas, pero no se asocia a varices, sino que Ah, se ya. asocia a un aumento de la presión venosa central, ¿sí? Que no es lo mismo. Acá en las varices lo que tenemos es una hipertensión venosa localizada en las piernas, pero no necesariamente esa presión se va a transmitir hacia el corazón, porque primero tiene que vencer a la gravedad, lo cual nunca pasa, ¿sí? Perfecto. Muy bien, bien, doctor. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre ese tema, que sí, en realidad es bastante común, ¿no? Como lo hemos conversado, pues, ¿no? En las damas, por su condición, ¿no? Por su misma anatomía, ¿no? Entonces, definitivamente es siempre importante tener en cuenta todo este tipo de recomendaciones. Muchísimas gracias al doctor Carlos Venegas Arteaga, el líder del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Guayaquil. Que como siempre, pues les digo a mis invitados, aquí las puertas están abiertas de este medio de comunicación cuando deseen pues hacer algún tipo de aclaración o ilustración, pues obviamente a la ciudadanía, estos temas de salud siempre son importantes difundirlos. Muchas gracias, doctor. A usted muchas gracias. Y Bien, y como, como, recuerden, como,
Sí, como para finalizar, claro. las varices no es un problema estético, es un problema de salud. Por ende, hay que tratarlo siempre. Muy bien. Bien, entonces. Muchas gracias. Gracias, doctor. Recuerden que esta entrevista la podrán ver en nuestras diferentes redes sociales, prácticamente en Facebook, en Instagram, en TikTok, YouTube, Telegram. Bueno, en todas estas redes sociales estamos ahí presentes. Pasen bien. Esto fue Tema Libre. Pasen bien.